necesidad formal de ser no, necesidad de Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno, Gerente de Industrial, el coordinador de la industrial. El tema, son dos temas específicos. Uno es dónde se iban a utilizar los insumos que se utilizaron en la compra de la fase de la sesión pasada. Y luego hay algunas cuestiones que tienen que ver con el parque industrial, sobre los terrenos y la venta de los terrenos de lo que van a hacer. En realidad, se quería saber cuántos terrenos aproximadamente había ya comprometidos, si alguno ya se ha vendido, cedido, y cuánto va a ser aproximadamente cuánto va a ser el monto de la venta, el valor de cada uno de los terrenos. Luego, el paso avance. Nosotros teníamos un valor fijado que está en el monto, que es de 50 pesos el metro cuadrado, ¿no? Ese era el valor que se pedía. Con la idea era la siguiente: hasta tener 10 parcelas ya ubicadas reales, ¿no? Y que pues, ya hay una que está, o sea, hay dos parcelas que están ocupadas y que ya está de heredero con un emprendimiento que está funcionando, y hay otros que están próximos. ¿Cuántos tenemos en este momento? 6. Serían 5 con contrato y hay otro contrato más. 6. Como 5 interesados. Sí. Ahorita me interesado de la parte de marketing. Con contrato son 6. Y hay 3 o 4 más pedidos, por lo menos 6 más pedidos. Lo que pasa es que hay algunos que te lo piden por las dudas. Pero nosotros creemos que antes de fin de año hay 6 o 7 ya ocupados. Este es el plano, lo que está rosa está con contrato. Falta este que ahora lo pidió el medero, también está hecho por el medero que está al lado del que está con los cambios. Este de la metalúrgica que también tiene contratos y ya él la vez pasada dijo va a ser su lado. Este es el tren que está al lado que está en el litigio. Dijo que lo iba a sacar una vez. Esta es la municipalidad y este también es de Foster, que también quiere hacer aliado. Y estos IBES, que esto es de Foster. Foster, pero los grandes verdes están con contrato. No, el rosa, la municipalidad no es su contrato. Justo lo que veníamos charlando hace un ratito con Fabián y con Marcelo, había que en algún momento hacer una especie de reajuste del costo, si no me acuerdo que hablamos de reajuste, o sea, y poner, decíamos, el tema del índice de la construcción, podría ser que sea casi automático, ¿no? Porque si no después compra el terreno dentro de 5 años, lo está todo instalado, para lo mismo que se pagó hace un año y medio que estamos, claro. En algún momento hay que poner un valor de reajuste del costo por metro cuadrado. Hace 3 años 50 pesos a uno, hoy era medio caro. Hoy en día ya no es caro. Si estamos hablando de 150, 180 mil pesos más o menos cada uno. Sí, digo, transformar una hectárea que serían 50 pesos son 10 metros cuadrados y 500 pesos. Transformar dólares son menos de 50 dólares. La hectárea 50 pesos por cuadrado con todos los servicios. Además ya estamos debiendo servicios, digamos. Lo que están haciendo cordones, se está haciendo eso con dinero de la provincia, que ahora tenemos que rendir ese millón y prometieron otro millón. Ese medero que está ahí, ¿él pagó algo? ¿No pagó? ¿El tiempo? ¿Había tiempo? No, pero puso unos 20 caños en la calle principal, bueno, que todavía ni creo que mandó un remito nada más. Pero no pagó nada porque tenía 2 años de gracia. Ahora sí En realidad hacer 2 años de gracia o cuando tuviera en condiciones, o sea, cuando ya empezara, ya estaría en condiciones porque está trabajando, está vendiendo bien, pero bueno. También tenemos, claro, la idea es que las empresas se instalen, que funcionen, no que las corramos. La idea era que en esos 2 años de gracia el que se instale y quiera brindar algún servicio, ya lo pueda empezar a hacer y que eso se le compute como
como pago a cuenta. Lo que han ofrecido hasta ahí, sí, ofrecieron, pero como no tenemos la autorización de esa ofreció plata de ahí. No, plata, a veces son cosas que ofrecieron, porque ellos van a hacer una perforación, hay una perforación que hicimos nosotros, o poner el cerco no solo de su terreno, sino de todo el frente, por el mismo pegado, todo por ahí, pero no teníamos autorización para... El gran dilema es que el Tribunal de Cuentas, como es patrimonio municipal, tenemos que hacer una ordenanza para que autorice el mecanismo, porque si no después estamos cumpliendo. Y lo que hablamos era que era mucho más transparente, que paguen la cuota, que no que vengan de te doy 100 metros de cerco. Nosotros decimos, no, dame 150, empezamos a discutir menos transparente. Entonces, que pague la cuota y el municipio profundiza lo que le parece. Antes de hacer un mecanismo de ajuste, rever el precio que se había fijado anteriormente, como para que si hacemos un mecanismo de ajuste sobre un precio que estaba desfasado, también igual vamos a estar. Parece que habría que hacer las dos cosas, hacer una actualización y hacer una actualización y un mecanismo de actualización. Y en todo caso prever, no sé si hace falta, que cada año o cada 2 años se revea si ese mecanismo de ajuste, porque vamos a automatizar un índice de construcción que por ahí es algo más transparente para quienes van a comprar algo y ver si eso de al cabo de un año o 2 se asimila o no a la evolución del índice inmobiliario de la zona. Acá en Tardanza se prevé las dos alternativas, o sea, tanto el pago, o sea, por una cuenta especial para el uso, o también la Claro, ahí solamente se estableció un mecanismo, pero si no, eso va para el problema, ¿no? Se autoriza convenir con la siguiente realización de obra y infraestructura, de corresponde a realizar una empresa nueva como se nivelación con los comentarios de nivel de agua, trabajo resultado de la institución eléctrica, centro alimentar, etc. Compensando el precio de la inversión realizada con el precio que deben abonar los centros de pago de la Secretaría. Tendrá control con la atención previa, resultado de su propio administrativo de nivel. El mecanismo que se pensó era justamente ese, si excepcionalmente, pues tampoco nos gustaría, porque estaríamos entrando en general en cada uno. Pero si eventualmente existe la posibilidad, porque la necesidad del ocupante tiene que hacer el cerco al frente y el costado, y bueno, vamos a traer los presupuestos del cerco y lo evaluamos, y si están en valores razonables de plata, hacemos obviamente toda la documentación necesaria para hacer la compensación esa. Pero no se olvide que va a tener que ponerse el sitio bien armado para que el Tribunal de Cuentas no lo objete después. Pero que se prevea el mecanismo, por la duda, y es posible. Ese mismo también prevé la apertura de una cuenta especial para que dentro de la contabilidad pública tenga una cuenta especial del parque industrial que esté bien diferenciado. Igual no tiene que corregir. Vamos a estar con la actualización. La ley 19. Habría que analizar, a mí se me ocurre que el de construcción, pero es que es uno de los más representativos. Lo que es tierra no tenemos para... Y bueno, pero hacemos ya no nuevos contratos directamente, que el precio se ajusta con el índice de la construcción. Después esos contratos tienen que ser todos pensados
sabemos todo, ¿verdad? La idea es explicarlo, entonces armamos bien una y mandamos una sola por aquí. La que ya está más, le agregamos el tema del y demás. Sí, en estos días ya viene el problema. A partir de la prevención de la ordenanza, el mecanismo es tal y con tal tasa se ajustará el precio. Daría afectarles a el día, los que hizo un rato firmado y no están haciendo nada. Claro, decirle, si en 30 días no depositaste, será con precio. Algunos firman contrato y están ahí boludeando. No hacen, no pagan. No hacen, no pagan y está deja pasar, ¿viste? Y decir, bueno, cuando se instala van a ir a decir, che, pero yo recién me instalo, dame los 2 años de gracia, y el contrato está firmado hace un año. Lo cual, creo que tanto en la formación del proyecto de contratos es hasta. A toda esa gente se le dice, a partir del que viene, ponen la cuota, no, es algo contrato. Todo lo que está en el contrato, si le da a partir del que viene, esta es la cuenta, depositamos la plata, si no, lo mejor que ponga plata. Vamos, ¿sí? Entonces, uno unificado. ¿Y qué tiempo estaría esa cuenta? Nosotros mandamos al banco y el banco queda bien. Por eso tendría que mandar ya con también con el tema de los ajustes de cuanto antes. Y en esos días se haría ya lo que tenga que ver. lo ideal sería avanzar en esto. Entonces, ya lo mismo para el jueves. Sí, yo creo que después va a ir tenemos que variar la comunicación a cada usuario diciendo la gente de la cuenta a partir del que viene. Primero de septiembre tiene que depositar la cuenta de teléfono. Si no llega a depositar, alguna computadora. La asociación del índice de valor de riesgo. Solo son Sí, en realidad lo que el Consejo planteaba era el plan de trabajo que tenían ustedes en la Secretaría o Sí. la Municipalidad, el plan de trabajo que tenían para asfaltar las cuadras, las cuadras. Mira lo que Si tenían o no tenían todavía, digamos, pero la idea era que presenten acá cuál iba a ser el plan, cuál iban a ser las cuadras a asfaltar, o para que nosotros tengamos conocimiento de eso y en base a eso también emitir la opinión. Mira, nosotros tenemos, digamos, obviamente tenemos una lista, pero sería conveniente por ahí buscar un plano y entregarle un plano a ustedes, digamos, para de un relevamiento, digamos, de las calles asfaltadas, ¿no es cierto? No sé si... Vamos a ir a explicar, ¿no? Que sí que digamos, un plano que si quieren mañana mismo, nosotros le preparamos un plano, si nada más que marcar las calles que vamos a pavimentar, digamos. no hay problema, pero ustedes tienen previsto cuáles son. Sí, No, por ahí Hay un esquema general que lo queríamos tirar acá y ahí necesitamos la opinión de ustedes. exactamente. Pero bueno, por lo menos por lo menos la opinión de ustedes dos. Por que no nos digan que no. Por eso sería bueno volcar en un plano, ¿no es cierto? Acercarle. pero por lo menos tener el criterio de porque se votaron tal y cual calle, digamos, para poder. Sí, pero de memoria sabemos, digamos. Para que anoten, tenemos, digamos. Este valor le agregamos en el especial, para que quede acá. Tenemos el plano, digamos, que Tenemos no que- marcado, tenemos nosotros. La idea es escucharlo a ustedes. La cuestión, porque ahora, si estaba mareado, hoy te va Jorge, sacar la figura de la chica esa que está ahí. ¿Cuál? La figura de la chica esa. Es una
realidad es una lástima que no esté el resto del Consejo Liberal, porque después me van a volver a preguntar lo mismo y le tendré que explicar de vuelta lo mismo todo. Deberían estar todos. O sea, esto es producto de una reunión que tuvimos nosotros previamente en el Consejo Liberal, en el Ejecutivo. Parte de los que estaban están acá. La que se hizo de asfalto exclusivamente, una mañana. Fue bastante, digamos, detenida porque fuimos analizando punto por punto. Bueno, hoy lo que le estamos trayendo a ustedes es casi como el resumen de todo eso. La idea es mostrarle un poco lo que significa asfalto para nosotros, fundamentalmente las toneladas, o sea, la cantidad de insumos por tonelada, y mostrarle también lo que significan los costos de eso que ustedes ya tienen para el primer avance que vamos a tener de asfalto. Vamos a esperar que termine, porque me cambia toda la pantalla, no sé dónde fue lo que yo tenía. La chica se volvió, o sea, que me suena para mí. Está buscando lo otro. Vamos a esperar que termine de configurar. Una ventana nueva, ponen las listas y te va a tirar la lista completa y te vas a ahorrar de tener que ver con los iconos grandes. Vamos a esperar que termine de la lista, porque tengo varias otras cosas. Vamos a ver lo que se vea más rápido, lo que se haga más rápido. ¿Por qué no va explicando mientras tanto de dónde es el lugar y todo eso? Claro, Ya que estamos, pero de Santa Marta, ¿dónde? Eso puede ser en el puerto de Yo también protesto esto, que tenía que quería ver aquí. Bueno, voy cerrando entonces. No, esto está súper recargado, así que esperen nomás. La espada que quieran. La introducción un poco de todo esto es que esto del asfalto es un hidrocarburo, o sea, es pariente de todos los combustibles que nosotros conocemos. Dentro de su fórmula está el hidrógeno y el carbono, fundamentalmente. O sea, es un hidrocarburo, solamente que el asfalto es el residuo de toda la volatilización anterior. O sea, para poder utilizar los combustibles que nosotros tenemos, al crudo hay que destilarlo. El proceso de destilación significa temperatura. Lo más liviano primero se va a evaporar, eso se evapora y se vuelve a condensar como líquido después al final de la cadena. Cada uno de los combustibles tiene distinta temperatura y se va separando de esa forma. Lo que queda finalmente como residuo de la destilación, este residuo, digamos, uno de los más caros, es el asfalto, dentro de los residuos que quedan. Dentro de los crudos, tenemos que empezar a buscar otra forma de llegar el asfalto en 50, 80 años más. Lo que estaba por decir, esto es, son materiales que no en vano todo lo que significa Medio Oriente con su problema es precisamente el problema de este líquido. Hay petróleos que son de referencia a nivel mundial. El tejano es uno de referencia para todos los Estados Unidos. El de la OPEP es un crudo de referencia para gran parte del mundo. Son crudos que ya tienen, digamos, sus características y sus estándares con los cuales se mide el resto. El nuestro, que ustedes ya saben, tiene que ver con IPF. Las dos formas básicas de medir el cemento asfáltico, que es el insumo principal, es a través de la viscosidad y a través de la penetración. O sea, son dos de las mediciones básicas que tiene el cemento asfáltico. Se hace por ensayo laboratorio, nosotros ya lo recibimos, digamos, con la especificación. Van a ver ustedes por ahí cuando abramos el que tiene que ver con asfalto exclusivamente, van a ver que la especificación dice cemento asfáltico 40-60. Eso está hablando del asfalto que se utiliza en esta zona, porque es distinto al asfalto que se utiliza en zonas de ensayos principales, se hacen en el laboratorio. Viscosidad por un lado, que tiene que ver con la temperatura, y penetración, que es un ensayo estándar que se hace a 25 grados, en el cual se coloca una aguja
a 25 grados del cemento asfáltico y a ver cuánto se hunde. Eso es uno de los ensayos típicos de asfalto en todo el mundo. Penetración y viscosidad, son las dos cosas fundamentales. Con esto lo que quiero decir es que en algún momento vamos a tener que tener nosotros nuestro pequeño laboratorio también, para poder ir calibrando nuestras mezclas. Fíjense, ahí arriba lo primero que puse, esta es la mezcla que se va a producir ahí en la planta. Fíjense, dice asfalto 50-60, piedra 0,6, piedra 6,16 y arena. O sea, el porcentaje, por lo que he pedido, el porcentaje de asfalto es el 4% del total de la mezcla. Exactamente. En una tonelada. En una tonelada. No, me refiero al porcentaje. Sí, para cada una tonelada da ese porcentaje. O sea, esto es una mezcla asfáltica porque ya están todos los insumos y el insumo principal que ve para allá, ese 4% es cemento asfáltico. Es el que trae la petrolera. Esto viene como cualquier combustible en camión, viene en camión térmico, esto viene en estado líquido, o sea, el camión viene con temperatura, se descarga en nuestro tanque que también tiene una serpentina adentro con temperatura, o sea, todo este trabajo de traer el cemento asfáltico y descargarlo todo con temperatura. Entonces, dijimos, acá están los kilos por tonelada. Por supuesto, usted dice una la consulta técnica, ese tanque, digamos, no es por el asfalto, es una vez que se dejó de usar, ¿no? Que eso después se regalienta, digamos, hay que vaciarlo completo. Tiene una caldera. No me refiero, hay que vaciarlo Tengo una temperatura de vuelta. Habló por cañería, digamos. Por lo menos 4 horas dentro de la planta. Sí. 4 horas hasta que caliente todo el sistema. Y ahí 150 grados aproximadamente. Bueno, esto es fundamentalmente lo que significa la mezcla que se va a producir. La piedra es de la zona. Sí, toda, la arena también, la arena también. Lo que yo hablé algunas veces, o sea, esta es la mezcla típica para producir el asfalto típico que nosotros conocemos. Nosotros tenemos que empezar a experimentar sobre las mezclas. Eso es una escuela que tenemos que hacer nosotros porque estas mezclas también se pueden engordar. Hay un elemento que se llama filler quiere decir relleno. Nosotros podemos engordar esta mezcla. O sea, más volumen, por supuesto no va a tener la misma característica, va a aparecer otro elemento más. Se suele engordar con cemento, o sea, le suele poner cemento para engordar. Otros le agregan piedra, también polvo de piedra o un material granular más pequeño. Lo que posibilita eso es que en vez de tener una tonelada tengamos más. O sea, podamos engordar la mezcla. Por supuesto, la característica de esa mezcla es un metro cúbico. ¿Engordar en toneladas? Toneladas. Claro, o sea, metro cúbico. lo que vamos a tener es el único elemento aglutinante es el asfalto. Esto, si lo comparamos con el hormigón, esto trabaja con temperatura, el hormigón trabaja con agua. El agua no se puede mezclar con esto. Inclusive si hubiera algo de agua dentro del tanque que vamos a cargar de asfalto, supóngase algún resto que haya entrado, solo por el contacto en temperatura con el asfalto, esa agua va a tender a evaporarse rápidamente con una pequeña producción violenta. O sea que eso tiene que estar seco inclusive. No puede haber vestigios de agua adentro. Bueno, esto por lo pronto, esto da para mucho más, o sea, fue una mañana entera que vimos nosotros. Perdón. Fíjense todas las pestañas que hay acá abajo. El costo final está acá al final. Acá se va. No aquel de 574. Claro, pero esto es nada más que, esto es si ponemos cada uno de los materiales nada más. Por eso, ese es el costo. Esa es la materia prima. Materia prima. Después de mano de obra por Que vas a cargar el camión para llevarlo. No, porque no está producido, es materia prima. Esto es materia prima. No es producido. Elaborado, está elaborado. Eso es material de sueldo, no. Suelto, sin Hay falta de combustible del carburante. Sí, por supuesto. Con una tonelada ¿cuántos metros cuadrados más o menos se hace? Una tonelada de mezcla asfáltica más o menos te da en 4 centímetros o 5 centímetros una franja de 10 metros de largo por 1. 10 metros cuadrados. Entre 8 y 10, digamos. Depende siempre del espesor. De la base.
Bueno, lo que yo le decía, esto que está acá es el costo de materiales todavía sin producir. Digamos, fuera del asfalto debe ser un 30% o menos más, digamos. ¿Qué cosa? ¿Cuál? En un costo, en una calle, digamos de 10 por 20, el porcentaje de costo de asfalto, digamos, de la mezcla en general será un 70%, el resto más o menos es entre todo el trabajo y toda la operación. Al final está sorprendido. Ahí también el costo, ¿no? Menos de eso. Menos de eso. Mira, el variable es menos del material. Para darte una idea, Helport, que es privado, tenía más o menos hace un mes y medio atrás el precio de la tonelada de mezcla asfáltica en planta. O sea, la produjo y te la deposito ahí, si vos tenés un camioncito te la colocás. Tenía 1.350 pesos la tonelada. Helport es una empresa privada. Lo calculamos nosotros que tenía un 32% de beneficio en ese precio. Y para que tengan una idea, porque un chasis, por ejemplo, lleva 10 toneladas. Para que tengan una idea. Un camión, digamos, un volcador. No, yo me refiero al precio, digamos, el precio en planta, ponerle el nuestro, por tonelada estaría en 573, por ahí más o menos. Yo digo, esto debe ser, te digo, así aproximadamente un tercio del valor. Exactamente. Ahí han terminado. Son los ingredientes. Es un tercio, Jorge, aproximadamente para que te quede un tercio del valor total que es el material. Ahí vos tenés que agregar de combustible y mano de obra también. Yo me fui a ponerle, porque enfrente de una casa, pongámosle 10 toneladas. 10 toneladas más o menos son 5.000 y pico pesos, estamos hablando de costo. De eso saldría puesto, colocado más o menos 15.000 pesos. Una cosita, digamos, una cosita, porque es muy bravo largar precios así. Pero yo para tener una idea. Hay que entender que esto es lo que te decían todos ellos, esto es los ingredientes, decía el concejal acá. Acá no se dice nada. Por eso te refiero, o sea, que el costo del material es más o menos un 35%, 10% Hay que recorrer toda esa planilla para llegar allá al final. Ponele que ustedes quieran vender el asfalto. ¿Tienen planteado cuánto van a vender? Ponele si un municipio necesita. ¿Cuánto O saldría? sea, ese es el costo de cuánto saldría. Hay que agregar mano de obra y combustible para producir eso. Ahí, planta. No es tan sencillo porque la municipalidad tendría que inscribirse en el IVA, un montón de cosas, ¿no es cierto? Y Ahí estamos en un hermoso berenjenal. Tenemos que venir acá, pero lo mismo, O sea que no se puede vender el asfalto. No es que no se pueda. O sea, estamos hablando de analizar formalmente todo lo que podría llegar a implicar. Habría que ver si la municipalidad no debería. No, por el tanto, por ahí puede prestar servicio, o sea que Por eso habría que ver cómo se arma esa. Que se había planteado de la preparación me refiero. por eso lo que se había planteado en algún momento, sobre todo por ahí con algunos municipios, es que nos consigan el asfalto, ¿verdad? Pero le cobran Y le decimos, tanto, claro, te damos tanto y nos quedamos nosotros con una parte del asfalto, entonces es una forma de no venderle plata, pues. O sea que la otra municipalidad compra un insumo. Claro. Claro, igual le cobres en insumo, igual le producís tanto y te va a quedar tanto de insumo y tanto asfalto para vos. Puede ser Técnicamente, pero todavía no se analizó. seguramente hacer habrá que acomodarlo para que el plural de cuentas lo saque acá con pero Pero son mecanismos no nuevos, o sea, es una cuestión de que normalmente suele pasar en que una planta se arma en un lugar y varios municipios donde nadie se abastece. claro, Bueno, ¿cuál es la cuadra? La escuadra. ¿Tienes una nota? O sea, Todo esto recién empieza, así una hora y media. esto da para, tuvimos toda una mañana nosotros, pero por eso digo, no sé hasta dónde quieren llegar hoy. Nosotros lo que queremos saber es cuál era la cuadra que se iba a aumentar y lo que ustedes iban a cobrar. Pero no importa, el voto final también es interesante. Bueno, este es solamente los ingredientes, después seguimos, llegamos a la producción en planta, fíjense todo lo que hay que analizar para llegar a eso. no, yo estuve desarrollando el problema, pero el tema es
lo mismo que al valor nomás. Para el vecino, digamos, para el frentista. Explicarle la parte del punto de equilibrio y nada más. Claro, el tema, bueno, eso es una cuestión que es interesante porque es lo que por ahí uno todo el día habla con la gente y te pelea cuando sale. Eso es 219,87 metros cuadrados. Una cosa, O sea, en 84, el metro, la tonelada 700, ahí estamos de 500, que era el costo, 500 y pico, se fue a 700 y pico. ¿Y qué se llama transferencia? transferencia. ¿A qué se llama? Hay todo un análisis previo. O sea, acá en este costo están todos los equipos, la amortización de todo lo que significa movimiento, la mano de obra con sus cargas sociales. Te digo, esto que sale acá, la depreciación, esto que sale acá de todo. Pero transferencia todo eso, entonces 20%, ¿qué es transferencia? Es lo que Helford le llama transferencia también, pero ellos le pagan 32%, es beneficio. Es beneficio. Fíjense, nosotros colocando ese 20% ahí llegamos a un punto de equilibrio, que esto es lo que estamos manejando ahora. Hay un gráfico ahí, pero vamos a tratar de correrlo. Ahí. Fíjense. Para llegar a un punto de equilibrio, o sea, para que la planta nos amortice en todos los sentidos, nosotros tenemos que producir toneladas mes 234. 234 toneladas al mes. Pero eso es el punto de equilibrio que está diciendo de empresa. Pero no es una empresa que tiene, digamos, que tiene Claro, ese punto de equilibrio. Esto es un análisis. O sea, eso tiene que ver con plan de más o menos negocio un financiero. volumen intermedio, medio, como para que vos no tengas una carga tan alta de costo fijo en asociado a la producción. Sí, costo, pero Costo fijo de mano de obra. costo fijo, digamos, pero en definitiva en un municipio el costo fijo que lo tenés, o sea, el empleado lo tenés y es parte de... Por eso, bueno, ahí lo que Rico, ese 220 que está ahí, no es el precio real que nos va a salir a nosotros en realidad. Ese es un precio que decir, mira, yo tengo una empresa privada, ¿a cuánto me vende? 220 pesos te sale el metro cuadrado. La producción nuestra, ¿por qué? Lo que vos decís, la mano de obra, nosotros no le vamos a cargar ganancias, vos decís, no le vamos a lucrar con el asfalto. Entonces todo eso reduce y la verdad que a nosotros cuando tengamos que hacer como municipio el asfalto nos va a salir menos. Después vemos cuánto se le cobra al vecino. Claro. Ese es el costo que hay que analizar, digamos. Por ahí lo que dice que es un valor de transferencia de 20%, hay un punto de equilibrio, digamos, para que la planta no pierda, pero en realidad el costo real que después se va a cobrar al vecino, capaz que sea un poco menos, si no tengo idea, 200 pesos, 180, que es lo que después se le va a cargar al vecino. ¿Sí? Sí, claro. Porque eso, Guillermo, es un costo real, es decir, esta es una planta para que no pierda, para que funcione, y se amortice, no sé, 5 años. El tema, digamos, para la forma de ganar por ahí, en realidad lo que se gana con esto, ustedes se ganan en precio seguro, porque también tiene un costo menor. Lo que vos ganás es en la disponibilidad de la planta, o sea, en definitiva, vas a hacer la planta cuando querés y en los tiempos que vos querés, o sea, no estás dependiendo de una empresa. Si te venden, no te venden, sí, o sea, bien, porque después dependerá de vos tenés más insumos, también es otra cuestión, pero... Y el problema más grande va a ser los insumos. El problema más grande va a ser los insumos, porque el resto tenemos, digamos, o sea, porque entonces ya es una cuestión de disponibilidad, digamos, para mí esa es la ganancia, y más allá de eso, el costo. No va a ser lo mismo hacerle al artista que pague un asfalto puesto por Helford, por ejemplo, que está el precio 120 va a pagar por eso. Seguro que va a tener un 30% de diferencia. Tengamos en cuenta lo que decía Guillermo, el costo de Helford hace unos cuantos meses atrás. Sí. Entonces también eso ya se debe sufrir actualización y también hay que saber, esta misma planilla también es de un mes atrás, también va a sufrir una actualización. Esto era lo que nos daba a nosotros el precio que Helford lo tenía en 1350. Este que está acá. Eso es, yo voy con mi camioncito y sale la manga y me carga a mí una tonelada. Inclusive, Jorge, vos no podés comprar tampoco por tambores, por ejemplo, el cemento asfáltico, lo tenés que comprar por equipo. Claro. ¿Dónde está el equipo? 220 Sí, 27 toneladas. Eso te venden Helford. Y con eso hacemos también el asfalto. Y no te vende lo de vos, digamos, no te vende una tonelada, no te vende 2, no te vende 10, te vende 27. el
equipo completo. ¿Y cuánto, digamos, tanque tenemos en cuenta? Y es para eso. Bueno, el último vamos a decir, Un poquito más de... digamos, es un... Ponerle que vos de las 27 lo usaste 7 toneladas, Queda ahí. las 20 te quedan en el... Exactamente, así no El reservorio de 40 toneladas. Así puedes tener una carga y media, así. Vos tenés, porque para jugar, digamos, para que no quedarte sin asfalto por ahí, sin cemento asfáltico, para hacer que pida, que Lo venga. que viene el porcentaje también es 4% Sí. de la mezcla. Entonces, Claro. 27 Claro, no, vale. Pues eso viene